espera que el niño tenga la madurez necesaria para someter una cirugía de rinoplastia. Fractura de la nariz. Tiene los huesos propios y tiene por adentro el tabique. Cuando se rompe los huesos propios, normalmente el tabique se desvía y eso causa muchos trastornos de la respiración. Esta es común en peleas y en accidentes de moto, de bici, pero más que todo en peleas. Puñete directo a la cara produce una fractura de los huesos propios de la nariz. Esto, nariz en silla de montar, se llama, es una sífilis congénita, heredada de la madre que tiene sífilis, se lo pasa al bebé. El bebé nace con ese defecto, nariz en silla de montar. Era muy frecuente en la época en que no había tratamiento para la sífilis, ahora casi ya no se ve. Rinofima es un crecimiento de las glándulas nasales. Fíjense, aquí hay una glándula, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Esto se da en la rosácea, tomando un aspecto apropiado, y en el alvear rosácea, pero sobre todo en la rosácea. Produce una deformidad muy grande y no tiene cura porque no se puede sacar toda la nariz. Acá es otro ejemplo de piel eritematosa que sucede en el lupus. Eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmune que ataca la piel y a veces se concentra en distintas partes, como aparece una mancha en alas de mariposa en la cara. Secreciones. En forma normal se produce muco. ¿Qué hace el muco? El muco protege toda la mucosa, proveyendo también que la mucosa esté bien húmeda, protege también de los cambios de temperatura. Ahora, cuando se enferma una persona, aumenta la secreción por parte de los senos frontales, oidales, maxilares y de la mucosa nasal. El aire que tiene que llegar al aparato respiratorio, al pulmón, tiene que ser un aire tremendamente limpio. Tiene que ser limpio, desprovisto de todas las partículas que flotan en el ambiente. Y para eso, el aire, cuando llega a la nariz, da vuelta, se golpea contra las paredes de la nariz, donde está el moco. Entonces el moco sirve como adhesivo, como adherente de todas esas partículas. Además, el aire que llega al aparato respiratorio, a los bronquios alveolos, tiene que ser con una temperatura adecuada y una humedad adecuada. 37 grados. Y ahorita, por ejemplo, estamos respirando en temperatura de 22 grados, pero llega al alveolo de 37. Si está a 0 grados, también tiene que llegar con la temperatura más a cerca de 37. Para eso está la mucosa nasal y el moco, la nariz. Es un mecanismo de protección. Alteraciones, rinorrea, salida de otra secreción más abundante. La secreción puede ser cero acuoso, en las alergias sobre todo, la rinitis alérgica. No sé si han visto a alguien que tenga un ataque de rinitis alérgica, como chorrea prácticamente, gotea cualquier cantidad. Es cristalina, pero cuando se llena de moco puede ser que haya un virus y ya toma otro aspecto mucoso, y si ese moco cambia de color, se hace gris amarillento, entonces ya tiene pus, y eso ya habla de
gripe o infecciones de los senos paranasales, infecciones arterianas de los senos paranasales. También puede salir por la nariz líquido cefalorraquídeo, por fractura de la fosa craneal anterior. Eso ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Fractura de la fosa nasal. ¿Cómo se llama cuando empieza, tiene un accidente, Rinorrea. moto por ejemplo, y llega y está chorreando líquido blanquecino? Y decimos, ¿será líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se llama esa secreción? Ayer vimos los nombres: licorragia, ¿recuerdas? Licorragia. Licorragia. Salida de líquido cefalorraquídeo por fractura de la fosa craneal anterior. Y cuando se fractura la fosa craneal posterior, sale líquido por el oído. ¿Cómo se llama eso? No es otro. Otto, para que se vea. Licorragia. Y esto sería Reino. Reino licorragia. Otto, licorragia. Y eso da señal que hay fractura de la fosa posterior. Fíjense cómo se pone en la rinitis alérgica la mucosa de las fosas nasales. Y como toda empieza a producir secreción cero mucosa. La nariz hemos visto que sirve para oler distintos olores. Entonces hubo una epidemia hace poquito, ¿no? Donde uno de los signos fundamentales, los síntomas fundamentales era la anosmia, así se llama cuando la nariz no huele, anosmia. Había anosmia y anusia o ageusia, que era que no sentía los sabores, pero sobre todo era no tenía olor, no podía oler. Entonces había que acercarle vinagre, alcohol, un perfume para que diga si servía o no bien. Hiposmia, eso es muy difícil, ¿no? Disminución de la capacidad olfatoria, síntomas característicos del COVID-19, hiposmia. Más bien anosmia, ¿no? Pérdida total de la capacidad olfatoria, síntomas característicos del COVID-19. ¿Por qué había anosmia? Porque el virus replicaba sobre el nervio y se iba por ahí, invadía el sistema nervioso, invadía el cerebro del virus con el nervio olfatorio, primer parte de la real. Hiperosmia es lo que sucede con algunas mujeres, sobre todo embarazadas, no toleran olores fuertes, ya sea perfume, vinagre, etc. Están quejándose de que todo huele mal, todo huele muy fuerte. A veces esa es la primera característica que tiene una mujer, que no sabe que está embarazada. Cualitativo, algo que es muy frecuente es la cacosmia. Huele y huele mal. Algo está mal, que algo está podrido, que algo huele a caca, ¿no? Percepción de malos olores que en realidad son inexistentes. La terminología proviene de oler ese, caca, cacosmia. Anosmia, percepción errónea de un olor. Uno huele algo, por decir, una manzana y en vez de oler la manzana huele otra cosa. Eso es anosmia, percepción errónea de un olor. Cavidad paranasal. Todas las paranasales son los senos: seno frontal, senos etmoidales, senos esfenoidales, seno maxilar. Todo eso forma un conjunto que nos ayuda a modular la voz. La voz depende en gran parte del aire contenido dentro de estas cavidades. Su inflamación se llama sinusitis y
inflamación de la cavidad paranasal. Y hay una pregunta que siempre hago es, porque por su frecuencia, uno de los senos que más se inflama, por lo menos en nuestro medio, es el seno frontal. Y se caracteriza porque tiene un dolor en la frente, pero el paciente dice que cuando se agacha, el dolor incrementa. Entonces ese es un síntoma de la inflamación del seno frontal. Y ahí hay una característica de transiluminación, ¿se acuerdan? La transiluminación, alumbrando con una linterna a este lado, miramos por adentro y miramos cómo se transilumina y comparamos con el otro lado. Si uno de los lados está de lado, entonces quiere decir que ese lado tiene ocupado el seno pulposo. La mayoría de las sinusitis son alérgicas. Es difícil que la sinusitis bacteriana son alérgicas. Alérgenos distintos inflaman la mucosa del seno, aumentando la producción de moco, que no logra drenarse por obstrucción de los objetos. Entonces, es ahí cuando puede infectarse un seno, porque no hay salida de moco. Y eso también, si el moco no se drena, sigue aumentando y aumenta la presión en las paredes del seno y eso produce mucho moco. Cuando está lleno de moco, facilita la entrada y permanencia de bacterias o virus en la zona, entonces ahí aparece la sinusitis bacteriana. Sensación de pesadez a causa del aumento del moco, secreción continua de pus. Pansinusitis es cuando todo está inflamado, todo está generalmente la causa de la inflamación que es una alergia. Boca. Generalmente no vemos la boca, pero hay que ver la boca porque es muy importante. Sobre todo ver que tenga su diente, que ningún diente esté cariado, que no tenga encía con abscesos, es lo que hay que ver. Y que pueda masticar bien y que tenga una buena oclusión. Los labios son importantes, que existe cierto tipo de cáncer que afecta mucho a otras enfermedades. Hay un cáncer de labio que es muy común, por lo menos en la Argentina, por los que toman mate. El mate en la Argentina es caliente, entonces le echan agua caliente y chupan, y la bombilla siempre está caliente y siempre la sienta en un mismo lugar, y eso causa que exista más cáncer de labio en la Argentina. También a los que fuman pipa o a los que fuman cigarro y no lo sueltan, lo prenden ahí y ahí lo dejan. ¿Por qué? Porque están haciendo algo con las manos. Queda el cigarro ahí pululando para hacer lo que tengan que hacer con las manos. La maloclusión es muy común por falta de dientes y higiene dental defectuosa. Los dientes no son finos, siempre se están moviendo. Si sale uno, todos se vienen a tratar de llenar el espacio. Y aquí esto es de nacimiento. Para ver la maloclusión dental, pedimos al paciente que abra bien la boca y luego que muerda. Entonces, si es necesario, agarramos un cartón, le ponemos así, que muerda el cartón para ver la impronta que deja los dientes en el cartón. Después vamos a ver el ritmo de la fauce y para eso es necesario un depresor lumbar. Se puede utilizar una cuchara, una cucharita, pero tiene que ser algo que consiga bajar la lengua. Recordar que el tocar aquí, algunas personas tienen un reflejo nasal muy poderoso y a veces tocamos ahí y de repente estamos haciendo lance a un vómito que sale violento. Qué miedo, a mí me pasa eso. Sí, pasa, ¿no? A mí me ha pasado en niños, pero no se olvida y pasa. Entonces, primero hay que preguntar y informar. La mayoría de las veces pasa porque uno no pregunta y no informa. Voy a hacer esto, quizás haciendo un poquito de náusea, para que la persona sepa. También se pide al paciente que coloque la punta de la lengua sobre el techo de la boca para exponer el suelo de la misma. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que ahí en el suelo de la boca vemos ránula? ¿Qué es ránula? La espósula del sápulo.
¿Te refieres al frenillo? ¿Qué glándula? ¿O la glándula? Glándulas salivales. ¿Cómo se llama esa? Eso. Es Glándula una salival. sudoración producida por la obstrucción Del conducto del este no. conducto. Ah, ¿De quién? Este no. Ajá. Conducto externo. el conducto de Stroke. No Se guarda. Obstrucción salival. A ver. Entonces, cuando llega el paciente realmente muy asustado porque tiene una bola ahí, ¿no? Levanta uno la lengua y ve la bola, se echa una gotita de limón, con eso a veces basta para destruir, porque el limón aprieta y hace que salga Por la parotiditis. obstrucción. Si no se consigue con eso, ya una gotita de anestesia en el meato de salida y con ¿cómo se llama? Una hoja. Es un fierrito, una sonda. Con una sonda dilatamos el orificio y otra vez ponemos limón y con eso se consigue. Y la obstrucción está producida por un cialolito. Cialo es saliva, lito es piedra. Cialolito. Aquí es donde vemos el piso de la boca. También hay que ver paladar blando, paladar duro y la úvula. La úvula tiene que estar centrada. Ahí está. Paladar duro, paladar blando, pilar anterior, pilar posterior. No era fácil. Úvula, área faringe posterior. Después vamos a examinar la lengua. La lengua, generalmente, cuando pedimos que se seque la lengua, es para ver si está blanca. ¿Cómo se llama esa capa blanquecina que tiene encima de la lengua? Se borrea. Sabor. Saburra. Saburra. Se borrea, es lo que está viendo. Saburra. La saburra no es ni más ni menos que una capa blanquecina que adquiere la lengua cuando se está enfermo. ¿Y eso por qué? Cuando se está enfermo. Porque cuando estamos enfermos perdemos apetito, no tenemos ganas de comer. La nariz se encuentra congestionada y tapada y respiramos por la boca. La boca y la lengua están secas. Entonces la saburra se va acumulando. ¿Qué es la saburra? En realidad son células exfoliadas de la lengua. Se van descamando y normalmente cuando nosotros masticamos por la lengua vamos moviendo el bolo alimenticio y de esa manera se va limpiando la lengua que fuera. Ahí tenemos una lengua saburrana. Lengua saburrana. ¿Está funcionando ese eco? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿En la casa? Ah, bueno, no sé. ¿Está apagado? Pero sí está bien, ¿no? Miren el chaupato, amigo. La palpación de la mucosa se hace con guante y con el dedo índice y el dedo pulgar se va palpando la pared. El índice en el interior de la boca para no el pulgar por fuera de la boca. La lengua se la agarra con una gasa, se la jala todo lo que se pueda jalar y se persigue ahí. Es muy común dentro de los cánceres de la boca, el cáncer de lengua en los costados, en los bordes. Entonces, cuando la jalamos hay que mirar los bordes. Generalmente aparece una mancha blanquecina que es el inicio de un cáncer. Así es como se hace y se mira el borde. Ahí está esa mancha blanquecina.
Ah, gracias, doctor, no me veo que Está algo sólido. se ve mucho más mejor, gracias. Así es en el campo, ¿no? Se ve mucho más mejor. Así hicimos en Chile. Ajá. Entonces aquí, fíjense, está sacando el borde de la lengua, la tiene pinzada acá, con una gasa, y aquí está viendo esto. Esto es un cáncer. Y este Llaga que no sana, protuberancia o mancha blanca o roja en el interior de la boca. parece una estrella eso. Parece, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Generalmente se debe a que tiene una muela que está cariada o mal salida, que está rozando todo el tiempo ahí, con el tiempo se produce un trauma continuo y que llega a producir esta estrella blanca. Cáncer de labios, ¿verdad? Qué feo que cáncer de labios. Mancha roja o blanca que decía la lengua, la amígdala o el revestimiento de la boca, presencia de nódulos en el labio. Como en el labio son más visibles que en la lengua, ¿no? Este era el herpes zóster. Puede dar ese tipo de cáncer. No, el herpes zóster da vesícula pequeñita, cargada de serosidad adentro. Que cuando se sale la serosidad queda como un movimiento, pero es pequeñito. Y aparte que es muy doloroso. Muy doloroso. Hay gente que no puede aguantar ponerse una camisa. La camisa lo atrae. Hasta el aire, si hay un ventilador dando vuelta ahí, cada vez que hay el aire, el ventilador lo va a poner. Ese es el Una hipersensibilidad del nervio sensitivo. Leucoplaquia o leucoplasia. Esto es una leucoplaquia o leucoplasia. Leuco quiere decir blanco, plasia transformación. Son placas blanquecinas que aparecen en la mucosa. No son las producidas por Candida albicans, que también es un hongo, una levadura que hace placas blancas. Son lesiones precancerosas. Se debe tratar lo antes posible para que no evolucione más un cáncer. De ahí la importancia de siempre que tengamos un paciente, sobre todo mayor, que tenga prótesis dental, que tenga problemas de dientes, examinar el borde de la lengua. Así como está aquí, ¿no? De un lado, lo miramos para el otro lado y lo miramos el lado opuesto hasta el fondo, buscando estas manchas blancas o igual rojas. Herpes, aquí hay un herpes labial. ¿Quién no ha visto un herpes labial o quién no ha tenido un herpes labial? El herpes es un virus llamado herpes virus tipo 1, o también se llama herpes simple, virus tipo 1, que produce vesícula en el borde del labio. ¿Cuándo se producen eso? Se producen cuando hay una gran estrés. Todos tenemos el virus del herpes adentro, todos. Porque una vez entró el virus no sale nunca más. Pero se va a manifestar cada vez que tengamos una baja en la defensa. La baja en la defensa más comúnmente es por estrés o por aparición de una enfermedad debilitante, por ejemplo una neumonía. Cuando hay una neumonía bacteriana, generalmente aparece también un herpes. ¿Por qué? Porque bajaron tanto la defensa que el herpes, que es un virus que se aprovecha, el virus optimista, aparece. Gingivitis, fíjense cómo está, comparemos esa con esta de acá. Pero en la gingivitis es un edema inflamatorio de las encías, gingivitis, y tiene una particularidad que sangran de nada. Chancro de inoculación, aquí tenemos un chancro de inoculación, pero parece un afta, ¿no? Entonces aquí hay que hacer diagnóstico diferencial. Épuli, ya hemos visto épuli. ¿Qué es el épuli? Eso pregunto yo, ¿qué es épuli?
¿Quién sabe qué es el purito? Ya olí. Tumor inflamatorio en las Es encías. un granuloma inflamatorio reactivo a una infección de un diente que genera una tumoración. Aquí está, ¿ves? El diente, uno de estos dos dientes está infectado, tiene una caries adentro, puede ser una caries apical, y eso hace que reaccione la encía haciendo un granuloma inflamatorio. Se debe curar el diente y tratar la inflamación para así el granuloma desaparezca sin ninguna secuela. Aunque aparentemente su diente está sano, a veces aparece una infección en la punta de la raíz, se llama apical, granuloma apical. What? Dientes congénitos de Hutchinson. Estos dientes son heredados porque la mamá tiene sífilis. Ya casi no salen los dientes, pero se puede seguir viendo en grandes ciudades todavía. Siempre que observamos la úvula debe estar centrada. Se le pide al paciente no que diga ¡ah! Y eso hace que se eleve el paladar y la úvula se mueva, porque tiene que quedarse en el centro. Esos son los pilares duros y las amígdalas y el velo del paladar. Se pide al paciente que diga ¡ah! Esto permite que la visión de la orofaringe sea más clara. Y con el expresor de lengua, entonces podemos ver bien el ritmo de las pausas. Abscesos periamigdalinos. Ahora se están haciendo más frecuentes los abscesos periamigdalinos debido a que, Por la época. no solamente por eso, sino porque están haciendo muchas cirugías de implante Pero acá. en cualquier lado. Drena arrogante. Entonces, si se infecta un implante, va a tener un absceso periamigdalino. Y a veces son graves, porque pierde el injerto, pierde todo lo que estaba haciendo, más tiene una cirugía especializada por un cirujano dentista. Los abscesos retrofaringeos. Aquí tenemos una gran bola, un gran absceso retrofaringeo. Después de esta, nos va a pasar a el doctor Ortega. Lo va a pasar. Oído. No sé. Oído, ya saben que cuando estamos haciendo inspección, tenemos una inspección que se llama estática y una inspección que se llama dinámica. La inspección estática es cuando observamos tamaño, forma, color, y la inspección dinámica es cuando observamos movimiento. Entonces aquí en la inspección estática vemos la forma de las orejas, el pabellón, y lo comparamos con el pabellón del lado opuesto para ver si están iguales. Miramos la implantación, es decir, a qué altura están implantadas los pabellones auriculares. Recordar que en el síndrome de Down se da una implantación baja de las orejas. Vemos el conducto auditivo, ya lo vimos en el video, ¿no se acuerdan que vimos el conducto auditivo? ¿No se acuerdan? ¿Cómo estaba? El video de la donde se veía. Del conducto auditivo. Bueno, cuando vemos cera, vemos pelo y cualquier otra cosa que exista adentro. A veces en niños pequeños, se meten juguetes, se meten granos de maíz, se meten arroz. Increíble lo que se meten los niños en producto auditivo externo. Y eso se lo ve solamente con un otoscopio. ¿Se acuerdan también? Y vamos a ver ahorita que ya hemos hablado de
formación de ganglio a nivel del cuello, ¿no? Entonces ahí también buscamos dentro de los ganglios del cuello, nos vamos del cuello hacia atrás de la nuca y palpamos también los retroauriculares, que no son del cuello pero están relacionados, ¿no? Los ganglios retroauriculares. Uno de las maniobras operativas que se hace cuando estamos viendo el oído es jalar el pabellón hacia afuera y hacia arriba. No, para abrir el canal auditivo. De esa manera se interesa el canal auditivo y podemos observarlo de la manera. Y aparte genera dolor si es que hay inflamación del conducto auditivo. Otitis media. Otra forma de producir dolor es con el dedito, usamos el trago. El trago, este es el trago. Tracción del trago. Entonces, esa tracción es muy importante para determinar si hay infección dentro del conducto auditivo. Esto es importante en los niños, la movilización y presión sobre el trago doloroso de la otitis externa, sobre todo el niño de 1 año. Esa es la edad que el niño no sabe hablar, pero llora y llega a la emergencia llorando el niño y la mamá dice, está llorando. Cuando un niño llora, 3 cosas hay que revisar: oído, garganta y vía urinaria. Porque ahí son los 3 lugares donde más se instala la infección. Si tiene fiebre, también esos son los 3 lugares que hay que tener: oído, garganta y vía urinaria. La sensibilidad retroauricular del nódulo retroauricular puede darse en la otitis media. Bueno, hay algunas partes que hay que saber de esto que se llama helix. No, castellanizado la puesto hélice. Y esto de aquí, antihelix. No es esto de aquí, es esto de aquí. Esto es helix y esto es antihelix. Fosa, concha, trago, antitrago. Entonces la tracción del trago es traccionando de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba. Parte importante de la oreja: trago, helix, lóbulo, antitrago, antihelix, fosita triangular, meato. Fosita triangular tiene ese aspecto, ¿no? Digamos. El margen superior debe tocar con la línea imaginaria del canto externo hasta el lobo a la circunción. Eso para ver el nivel de implantación que tiene. Tiene que pasar por ahí. En el caso de no lograrse tocarse, asocia a alteraciones congénitas de producción de corazón, monomaría cromosómica o la trisomía del par 21, un síndrome de Down. Hay síndrome de Down que uno lo ve y este niño va a ser óptimo, ¿no? Pero hay un síndrome de Down que uno ve y duda. ¿Tendrá? Parece que tiene, parece que no tiene, parece que tiene, parece que no tiene. Astrogosia, otra cosa que hay que tenga un síndrome de Down. La lengua crece tan grande que no entra dentro de su boca. Tiene que abrir la boca para sacar la lengua, para contener la lengua. Y a ese sí hay que llevarlo a un pediatra para que le haga esa medición y otro análisis, porque el que tiene síndrome de Down no tiene solamente las malformaciones en la cara, en los ojos, tiene malformaciones en el corazón y en los intestinos.
Bueno, aquí vamos a la palpación. En inyección ver la integridad de la piel, forma y tamaño, simetría, posición del pabellón auricular. Y acuérdense que también se compara el de un lado con el del otro lado, que sea simétrico. Palpación, palpar con dedo índice y pulgar, palpar región mastoidea, presionar trago hacia el canal auditivo, ver si hay problemas en el conducto auditivo externo. Hallazgos normales, el canal auditivo del adulto, 1 pulgada de largo, son aproximadamente 2,5 centímetros de largo, pero crece cerca del tercio externo del canal, con un mecanismo de protección frente a insectos. En los adultos mayores crece el pelo. Cerumen fresco, es color amarillo claro y es normal. Oscuro o rosado y es suave, canelita claro y oscuro y es duro. Mucha gente tiene la costumbre de meterse cosas dentro del oído y eso lo único que hace es inflamar y alterar la morfología normal. Hay que aconsejar que no se metan nada. Existen personas con capacidad de producir grandes cantidades de cerumen que son difíciles de remover con los tapones de oído. Esas personas van generalmente una vez cada 6 meses a hacerse extraer los tampones del oído. Cuando se complica, se extrae mediante procedimientos realizados por un otorrinolaringólogo. Orientación general, maniobra, palpación, alando la oreja hacia arriba y atrás en busca de dolor a causa de inflamación del conducto auditivo externo del oído medio. Esa maniobra hay que saberla, es fácil de hacer y si duele, quiere decir que hay inflamación del conducto auditivo externo con más frecuencia. Palpación de la apófisis mastoide en busca de dolor o causa de mastoiditis y ahí también vamos a palpar los ganglios retroauriculares. Técnica exploratoria. Examina la estructura externa del oído, examina el conducto auditivo externo con el otoscopio, examina la membrana timpánica, repita la secuencia para el examen del otro oído. Alteraciones macro y orejas grandes, tipo 1, microtía, oreja chica. Todas las malformaciones de la oreja son causa de bullying. Lo que tiene cualquier deformación de la oreja no lo deja vivir los compañeritos. Alteraciones, traumas, microsomía, alteraciones congénitas y tófono. Nódulos de ácido úrico en la gota, nódulos dolorosos en el borde del hélice. Conducto auditivo externo, se debe hacer una inspección visual con otoscopio, otitis externa e inflamación. En búsqueda de secreciones, otorragia, salida de sangre, otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo indicando una ruptura de la fosa posterior, otorrea, salida de otra secreción como pus, moco, etc. Bueno, eso fue cortito. Audición es la percepción del sonido, no solamente la percepción del paciente. Entonces, el paciente no tiene que informar qué es lo que escucha y qué es lo que no escucha. Dentro del ruido asociado patológico está el tinnitus, que es muy frecuente el tinnitus. Es un sonido agudo, sin nada que lo produzca. Es un sonido que está adentro del oído del paciente y no tiene causa externa. Generalmente lo sentimos cuando un cohete nos explota cerca del oído y queda zumbando el oído. Decimos, no me hiciste zumbar el oído y queda con ese pitido. Acúfenos también son ruidos que uno escucha pero sin tener un origen externo, sino dentro de nuestro oído, son sonidos más graves que el tinnitus.
acusia, pérdida total de la audición sordera. Asicusia, sordera. Hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva. Hiperacusia, exaltación molesta de agudeza auditiva. Otalgia, así se llama el dolor del oído. Otalgia, dolor del oído. Otorragia, sangrado. Otorrea, salida de pus. Otoliquia, salida de líquido cefalorraquídeo. Paracusia, escuchar sonidos que no existen. Vértigo, sensación de que todo se mueve alrededor de uno, que gira alrededor de las cosas. Acuérdense que también tenemos en el oído el nervio vestibular, que nos da la estabilidad y el equilibrio. Diferencia entre vértigo y mareo. En el mareo no hay equilibrio, en el vértigo sí. No hay pérdida del equilibrio. En el mareo sí. Y aquí ya con el otoscopio. Acuérdense que el otoscopio viene igual que para hacer el fondo de ojo, solamente se encarga el cabezal y entonces tenemos un otoscopio. Y esto es lo que se ve: la sombra del martillo, la sombra del estribo, del yunque, perdón, aquí, y del estribo acá. Cono de luz, que es el reflejo de la luz que estamos introduciendo, y acá es el producto auditivo externo. Entonces, como el producto auditivo externo tiene una curvatura, para enfrentar esa curvatura es necesario levantar levemente el pabellón, así se recta el conducto y así se puede visualizar la membrana timpánica. Es eso de agarrar de una oreja y jalar hacia arriba. El conducto puede estar hinchado, obstruido, enrojecido y edemantizado. Vemos la membrana y observamos que se encuentre íntegra, que no haya perforaciones, que no esté abombada, como puede ser una inflamación, y que no haya secreciones. Fíjense, esta membrana timpánica tiene una perforación. Eso puede producir un ruido muy fuerte, como el detalle un cohete, un golpe. Lo que siempre pregunto es esto: ¿te de Weber y el T de Riemann? Estos dos son los que hay que recordar. T de Weber, para acordarse de Weber, es poner el diapasón encima. Yo hago esta W aquí, acordarme de que ahí se pone el diapasón. Entonces se golpea el diapasón para poder vibrar y producir sonido, que en vez de como aquí se lo coloca apoyando el pie del diapasón en el centro de la cabeza. Algunos hacen en el centro de la cabeza, otros lo hacen en la frente. No importa, lo que sí importa es preguntar al paciente. Se presenta una transmisión auditiva por el aire que va al oído. Transmisión auditiva y otra conductiva, y una transmisión de la vibración a través del tejido óseo. Eso es lo que hay que saber, que en uno estamos escuchando a través del aire y otro estamos escuchando por la vibración de los huesos. Esto pasa cuando escuchamos una grabación de esto y no lo conocemos nuestra propia voz. Cuando escuchamos la grabadora, nuestra voz suena diferente, ¿no?, a lo que nosotros conocemos nuestra voz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos tenemos una doble llegada de nuestra voz. Una, la voz va por el aire, y otra voz que va por los huesos, conductiva. Entonces, cuando escuchamos una grabación en una grabadora, escuchamos solamente lo que se grabó a través de la percepción del oído. Entonces, ese es el procedimiento. El procedimiento: golpeamos, cuando está vibrando, lo ponemos en el centro de la cabeza y
le pedimos al paciente que nos diga hacia dónde escucha. Lo normal es que escuche hacia los dos lados, igual, al mismo tiempo, las dos partes. Quiere decir que el hueso transmite el ruido, el sonido, transmite normal a ambos lados. Si transmite a un solo lado, puede ser que sea solamente conductiva o neurosensorial. Lo normal es que cuando ponemos el que pasó en la línea media, el paciente siente instantáneamente el sonido en ambos oídos por igual. Y el test de Ridley. El test de Ridley se golpea el diapasón, se coloca en la apófisis mastoide y se le indica al paciente que cuando deje de escuchar, le avise, dejo de escuchar. Y así el médico saca el diapasón y lo pone delante del oído. ¿Por qué? Porque la transmisión ósea termina primero que la transmisión auditiva. Lo normal es que deje de escuchar la transmisión ósea primero y después la auditiva. Comparación Ridley, positivo, normal, fisiológico, afectación de percepción, ambas por igual. Ridley negativo, patológico, audición ósea menor, transmisión, afectación de transmisión. Eso es lo único que pregunto. Test de Ridley y test de Weber. Hipoacusia, test de Ridley y Weber. Test de Ridley. Exploramos y comparamos vía ósea y aérea en un mismo oído. Este está sano, este está enfermo. Este está sano, este está enfermo. Entonces, aquí vibra, sacamos y ponemos cerca y no lo escuchan. Entonces el vibra está enfermo. Vía ósea, escucha bien porque pasó sobre la vía ósea, sobre la apófisis mastoide, vía aérea y pasó cerca un giro interno externo. Preguntamos al paciente cómo escucha más fuerte, vía ósea, vía aérea, hipoacusia, transmisión vía aérea, vía ósea, hipoacusia neurosensorial. Y en el test de Weber comparamos la vía ósea y aérea en ambos oídos simultáneamente. Se nos coloca aquí con esto vibrando y lateraliza al lado sano. Hipoacusia neurosensorial, es decir, escucha más el lado sano que del lado enfermo. Y lateraliza al lado enfermo, hipoacusia de transmisión. Se hacen también estos dos juntos, ¿no? Para poder determinar cuál es el lado enfermo. Cuello, ya vimos cuello, ¿no? La intención es terminar cuello ahora para que la próxima semana tengamos un repaso y el examen sea aquí. ¿Qué fecha queda miércoles? Este viernes no hay clase, ¿no? 6. Ni el sábado. Seis de mayo. 6 de mayo. ¿Todos están de acuerdo? 6 de mayo. ¿Sí? Después no vayan a decir, ¡ay, doctor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ya, como pegamos. Después, ¡ay, otra vez! Y después estamos dando este examen en noviembre, más o menos. Entonces, ya sabemos, ¿no? El 6 de mayo, examen. 6 de mayo, examen. Semiología del cuello. La columna vertebral que envuelve a la médula espinal, la cual está en contacto con el cerebro y a su vez con el resto del organismo. Acuérdense que ustedes no lo han detectado yo. Yo lo he dictado y han dicho. Está estrechamente ligado al esófago, tráqueo, los grandes vasos, los sur y van del cerebro. El cuello se sitúa entre la cabeza y el tórax, el miembro superior. Está por debajo de la mandíbula, del hueso occipital, el interior por arriba del esternón clavícula y una línea de unión entre las situaciones esternoclaviculares que pasan por la apófisis espinosa de la séptima cervical. Entonces hay que saber más o menos cuáles son los límites, ¿no? del cuello.
saber que el cuello, así en ese pequeño espacio que tiene órganos importantísimos, como ser la laringe, donde está la formación de la voz. Tenemos la arteria carótida, que llevan sangre al cerebro directamente, y las venas yugulares que drenan la sangre del cerebro. Y después las cadenas ganglionares, sobre todo que tienen ganglios que vienen de la boca y de las axilas y de la mano. Algo que yo pregunto siempre, indique el eje visceral. Eso yo pregunto siempre, eje visceral. ¿Qué es el eje visceral? Es solamente este trayecto de aquí. Eso es el eje visceral. ¿Y qué hay en el eje visceral? Aquí arriba tenemos ese huesito, ese hueso es el hueso hioide. Tenemos la faringe, la laringe. Este de aquí es el cartílago tiroideo. Este de aquí es cartílago cricoides. Después viene la glándula tiroides y después vienen los cartílagos traqueales. Esa es la respuesta que ellos deben dar. Eje visceral está formado entonces por el cartílago hasta el hueso hioide, cartílago tiroides, cartílago cricoides, glándula tiroides y anillo traqueal. Cuando hacemos el examen físico del cuello, 4 componentes tenemos que escribir en nuestra historia clínica. 4 cosas tenemos que escribir. Primero, que la tráquea esté en la línea media. Es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo hacemos para saber que la tráquea está en la línea media? Recuerden que ya hemos visto de que aquí está el esternoperomastoideo y aquí hay un pequeño triángulo entre la tráquea y el esternoperomastoideo. Hay un pequeño triángulo espacio triangular pequeñito y lo vemos de este lado y de este otro lado. Entonces, si crece la tráquea para cualquiera de los dos lados, crece. Si desvía la tráquea para cualquiera de los dos lados, inmediatamente uno de esos triángulos se va a achicar y el otro se va a hacer más grande. Entonces, es relativamente fácil saber si se desvió la tráquea. ¿Cuáles son las causas de la desviación? También es una pregunta. Por tumores, cicatrizaciones que ocurren dentro del parénquima, un derrame pleural que puede provocar el tratamiento de diabetes, un gran derrame pleural. Cambios linfáticos del cuello, palpación de los nódulos. Asegurarse que no estén agrandados y tampoco sean dolorosos. Eso que en el interrogatorio no se pregunta antes de proceder a la investigación a través de la palpación. Existe gran cantidad de ganglios en el cuello que drenan la amígdala, la boca, dientes, las fauces, amígdalas y el cráneo y toda la implantación del cuero cabelludo. Los vasos del cuello. Lo primero que debe hacerse es una exploración del corazón, es palpar el cuello. Esto es importante. Cuando vamos a examinar el corazón, no nos vamos directamente al corazón. Eso ya lo vamos a ver cuando toque cardiología. Eso lo debe decir. Es que el corazón no está exento de que lo primero que debe hacerse antes de examinar el corazón es examinar el cuello, porque el cuello tiene las arterias y los ganglios que están directamente relacionados con la salud, pero sobre todo con la salud del corazón, las arterias y las venas. Y eso se ve en el cuello, ya que este reflejo que está sucediendo en el cabello. Las arterias en el cuello no se ven, pero si se palpan, podemos sentirlas pulsando. Acuérdense que dice que las arterias en el cuello se palpan pero no se ven. Las venas en el cuello se ven pero no se palpan. Después de que vemos las arterias, las venas, la tráquea en el medio y los ganglios, vemos la glándula tiroides. Visualización, percepción y palpación. Lo normal es que no se vea ni se palpe. Lo normal es que la glándula tiroides no se vea ni se palpe. Eso es lo normal.
salvo que sea una mujer embarazada, puede verse un niño o una niña en su época de pubertad, ahí por el crecimiento brusco necesita más hormonas tiroideas, no se la glándula puede llegar a crecer en ese tiempo, periodo de crecimiento de 10 a 12 años. Infección, lo programamos siempre, la evaluación siempre debe hacerse de frente y de perfil. Otra vez, infección estática, infección dinámica. Estática se realiza por programa anterior, posterior, lateral, incluida la región submaxilar. En algunos casos puede advertirse un pequeño módulo de la negro que responde a restos de perimetral del conducto vigoroso. Eso también me da como pregunta. Un pequeño nódulo en la línea media que se le pide al paciente que saque la lengua. Si el conducto tirogroso, trata de moverse al lado opuesto, escapando, porque está adherido a la lengua. ¿Se entiende? Un nódulo pequeño. Un nódulo en la línea media que nosotros lo agarramos y le pedimos que saque la lengua. Al sacarse la lengua, como está adherido a la lengua del conducto tirogroso, entonces se escapa. De cierta frecuencia, niños, por supuesto, después eso se reabsorbe. Y si no se reabsorbe, hay que sacarlo con cirugía. La forma del cuello debe ser cilíndrica, simétrica, debemos revisar si no hay tumoraciones. Pueden encontrarse diferentes deformaciones que pueden ser uni o bilaterales. Bóceo. Acuérdense que bóceo se llama crecimiento de la glándula tiroides. Cualquier crecimiento, no está diciendo si está funcionando de más o está funcionando de menos. Simplemente bóceo significa que se creció y es visible. Se puede ver el papá. Macroadenopatía en el cuello ya no es cilíndrico, se observa el crecimiento de los ganglios como bola en el cuello. Hay varias patologías que producen crecimiento de los ganglios, las infecciones de distintos tipos y algunos cánceres que se concentran en el cuello. Tumoración, quiste branquiales. Otro que se pregunta. Trastornos congénitos aparecen en la línea media y están ligados a la lengua. Si vemos un quiste en la línea media del cuello, debemos pedirle que saque la lengua y al sacar la lengua el quiste desaparece, porque no es un quiste branquial, no braquial. No sé dónde la hay. Aquí tenemos adenopatía, una estimulación, parece un linfoma y un bóceo. La situación de la cabeza debe ser central y recta entre los hombros y la cabeza puede estar alterada, lateralizada, tortícolis. ¿Alguna vez han tenido tortícolis? ¿Han visto a alguien con tortícolis? Que es algo muy doloroso y muy molesto. Contracción de los músculos del cuello, principalmente el esternocleidomastoideo, el motivo más común es el golpe de trigo. Parálisis del océano parto, donde el paciente no puede levantar los hombros. Desplazar la cabeza hacia adelante, afectando el abdomen cervical como psicosis nodosa. Desplazado con la cabeza hacia atrás, voces gigantes, voces tan grandes que la persona se siente más cómoda poniendo la cabeza hacia atrás. Wow. No había visto esta foto. Tamaño difiere como el hábito constitucional, puede ser largo y delgado, longilíneo, corto y grueso bajito. El tamaño presenta distintas alteraciones. Aumentado, en deportista, obstrucción de vena cava superior. Esta parece una persona que debe estar en dinámica, movilidad, importante sobre todo en las personas mayores, ya que con el envejecimiento la columna cervical pierde movilidad. El
cuello presenta movimiento de flexión, extensión, lateralización y rotación que se afectan por las mismas causas vistas en el interior. Palpación. De preferencia se realiza por detrás del paciente, seguido de frente y lateral. Invitar al paciente a relajar los músculos flexionando la cabeza. A veces también se pide que incline la cabeza hacia adelante, hacia un costado, para que así los músculos laterales se relajen. Se puede hacer lo mismo al lado opuesto. Deglución. Se entrega al paciente un vaso de agua y se le indica el momento que debe tomar un trago de agua. En este momento el médico indica la. Es muy importante que aprendan a palpar tiroides. Eso, cuando toque cuello, pídale a su paciente que le enseñe a palpar tiroides y palpe tiroides. Palpe. ¿Por qué? Porque van a necesitar aprender la palpación, porque. Para la toracotomía. ¿Perdón? Para toracotomía. Para la toracotomía. No, cuando la tracotomía, creo que ya les hablé, ¿no? De la tracotomía. La tracotomía es una cirugía reglada. ¿Qué quiere decir reglada? Hecha por un cirujano en un quirófano. Porque el cirujano tiene que cortar la tráquea, los anillos tracleares tienen que cortar por lo menos un milímetro traqueal. En emergencia nosotros lo que hacemos era tiroidotomía, cricotiroidotomía. ¿Recuerdan que le hablé que debajo de... ¿Qué vamos a ver? Aquí es donde se perfora. Este cartílago de aquí, que es el cricoide, es el cricoide. Y este de aquí es el tiroide. Entre ambos hay una lámina, una membrana, tiroidea. Que esa es la que se perfora. ¿Por qué se perfora esa? Porque es la que está, detrás está el aire de la tráquea y la membrana es tan delgadita y aparte no tiene irrigación, muy poco irrigada. Entonces se puede perforar sin que se produzca un sangrado importante. Se lo perfora con lo que venga, con lo que sea. ¿Para qué se debería hacer la tiroide en la difusión? La tiroide en la difusión, ¿para qué sería? Cuando tocamos aquí, podemos confundir que está tocando el músculo y no la tiroide. Pero se siente muy distinto. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos tocando el músculo que viene por encima, ¿no? Y creemos que es la tiroide. Entonces, cuando creemos que es la tiroide, le damos un vasito de agua. Cuando traga, la tiroide sube y baja. Entonces, si esto que estamos tocando no sube ni baja, no es tiroide. Estamos tocando, hemos agarrado el músculo. Entonces, así se hace varias veces hasta que conseguimos que al tragar suba y baje ese tiroide. Entonces, si ven la pregunta, ¿qué es lo que debemos anotar en la historia clínica en el examen físico del cuello? Rasgo en la línea media, Línea media, vaso sanguíneo. vaso linfático y la glándula tiroidea. Exactamente, esas dos cosas. Si agarramos algo y le pedimos al paciente que saque la lengua y se va, es un remanente producto tiroidoso. Si está apuntado, es branquial. La maniobra para palpar tiroides.
placa, ¿no? ¿Qué es eso? Esta es una amigdalitis puritácea. Pero eso es por la placa, ¿no? Ajá. Ahí se diferencia la realidad con la pastilla. ¿Saben hacer esa maniobra? ¿Sí? Maniobra de Hempel. Aquí es un tema bueno. Estaba. Cartílago picoide, usamos la frotadura del cartílago picoide como referencia para descender y reconocer la elevación que genera el cartílago picoide. Entonces, cuando estamos así, eso se reconoce a la palpación fácil. Y de ahí bajar. Y se nota cuando termina el tiroide y empieza el picoide. Entre el cartílago tiroide y el picoide existe la membrana cricotiroidea, muy útil como referencia anatómica durante la emergencia. Traqueotomía dentro del quirófano como si lo hagan especialistas. Cricotiroidotomía fuera del hospital con el objetivo de salvar vidas. Ostomía quiere decir amputación hacia el exterior, sacarse a exterior. Cricotirotomía. Se realiza una incisión entre el cartílago tiroide y el cricoide para hacer el diagnóstico de la obstrucción de la vía aérea superior a nivel nasal del cardio. En caso de edema de glotis o de un edema rarín. Se lo hace cuando el paciente ya está desmayado, prácticamente muriendo. Entonces no va a sentir que le cortemos con cualquier cosa, con tijera, con cuchillo, con navaja, con cualquier cosa. Y después se le mete un lápiz, o sea, Una bombilla. no, lo que hay, como se dice, y lo más que hay es uno de estos cositos. Le sacas y por aquí respira bien. O sea, la parte plástica, ¿no? Sacarle. Se saca todo. Ahí está. Cricotiroidotomía. Voy a pasar lista. Pastilla